Ante todo, muy buenas noches. Agradecer su participación en el presente taller. Qué mejor iniciar con su persona que conoce a fondo el tema del derecho minero y en especial también ha sido una persona que ha sido parte de mi formación profesional, ¿no? Es el primer maestro que he tenido yo justamente en derecho minero ha sido su persona cuando años atrás, bueno, coincidimos en el Ministerio de Energía y Minas. Y justamente a través de este portal tratamos de generar, bueno, la discusión de especialistas como su persona, políticos, representantes de diversas organizaciones de los pequeños mineros, para así poder dar, ¿no? un apoyo, una contribución a esta minería y pequeña minería que tanto desarrollo y beneficios trae a nuestro país, ¿no? Y que capaz por falta de no divulgar o no generar estos debates, mucha parte de la ciudadanía desconoce. Entonces, doctor, le doy pase para que usted inicie con su conferencia. Asimismo, lo voy a apoyar con la transferencia de los PPT respectivos. Hemos comunicado a los asistentes que va usted a hacer su ponencia y luego ellos podrán realizar las preguntas respectivas a su persona. Ya, Muchas gracias, correcto, doctor. correcto. Está bien. Gracias a ti, más bien por la invitación. Bueno, vamos a empezar el- esta exposición, ¿no? Este tema es ambicioso, pero vamos a hacerlo en el tiempo que nos han brindado, que nos brinda, respecto al tema de actividades mineras y al uso del terreno superficial. Si bien es cierto, cuando se publicitó, se hablaba sobre terreno superficial y concesiones mineras, o concesiones, ¿no? El asunto aquí es que cuando hablamos de esto, es que actividades mineras es el punto central, la concesión en la figura, aunque existe lógicamente el tema a nivel ya importante, siempre establecer los parámetros de distinguir qué es una concesión y qué es la propiedad. De repente, en forma eh, no general ni es genérica, pero bueno, si vamos a los registros, digamos, encontramos en el registro de propiedades, el registro de inmuebles, encontramos a lo que son el registro de predios, ¿no? Bienes inmuebles y encontramos también al libro de derechos mineros. Entonces, eh, como que es un inmueble, y sí, sí lo es, por la concesión, sí es un inmueble por efecto legal, por disposición legal. ¿Sí? La concesión en ese aspecto legalmente es reconocido como un bien inmueble y se le da el trato como tal. Esto, sin embargo, conceptualmente, ¿no? Es diferente al, a la propiedad, en principio, como figura jurídica. La propiedad tiene otra connotación, mientras la concesión, esto es a título introductorio, ¿sí? Mientras la concesión viene a ser un acto potestativo del que tiene el dominio del bien, es decir, el dominio de los recursos, y en este caso es el Estado, la propiedad es una individualización de un bien que, que hace que esto sea parte de un sujeto, de una persona, de un sujeto de derecho. ¿Sí? La propiedad es la individualización de un bien y que, bueno, y que establece, ¿no? Separa a los demás ese bien y le da potestad a una o dos personas sobre un bien. Ya cuando estamos hablando de más de una persona, ya estamos hablando que hay copropiedad, en fin, ¿no? Ya otros, la figura que corresponde. Pero hablemos así, nada más, ¿no? La propiedad. ¿La concesión genera propiedad? Sí, la concesión sí genera propiedad. Entonces, ¿dónde está la propiedad? Los recursos que se extraen. Una concesión minera
que es la que te brinda la posibilidad de realizar actividades de exploración y de explotación, ¿ya? Cuando extraes el mineral extraído, ¿sí? Lo haces tuyo. Teóricamente o dogmáticamente es eso, lo introduces a tu dominio, a tu pertenencia, y lo haces parte de ti. Por ende, en ese momento, considerando que tienes un derecho otorgado por el Estado, por el domine, y lo estás desarrollando de acuerdo a las normas establecidas, ese recurso minero es tuyo, en calidad de propiedad. Por eso se puede hablar, el mineral es propiedad de. La concesión no es propiedad, la concesión es un derecho inmaterial, es un derecho que el Estado otorga a particulares a fin de desarrollar una actividad económica, ¿no? Y el aprovechamiento de un recurso o de un bien, ¿sí? A nivel minero, entiéndase que el objetivo es el aprovechamiento de un recurso, en este caso el recurso minero, ¿sí? Y dependiendo de cada sector, las concesiones pues tienen ciertas connotaciones diferentes. Digamos, siempre pongo el ejemplo de pesquería, ¿no? Que también es una actividad económica extractiva, al igual que, el, que la actividad minera. El principio, ¿no? La pesquería, la pesca, la actividad de pesca, eh, la concesión no está, la figura de la concesión no está en el acto de extraer los recursos hidrobiológicos, sino la figura de la concesión está en el aprovechamiento de los bienes inmuebles, es decir, las instalaciones que tú vas a desarrollar tu actividad pesquera. ¿Sí? Estamos hablando de muelles, centros en la cual vas a desarrollar esta actividad y, y la autorización, digamos en pesca, la autorización está en la autorización que te da para poder pues tú eh, construir los buques, armar los barcos, en fin, ¿no? Tiene distintas figuras de acceso. En pesca tienes concesión, tiene la figura de la autorización que les digo, tiene la figura del permiso de pesca. El permiso de pesca es justamente el acto de extraer. A través de ese permiso puede extraer el recurso. Y luego tiene también la licencia. Tienen también, en el sector pesquero también existe la figura de la licencia. La licencia de funcionamiento de los centros, ¿no? donde van a beneficiar el pescado, ¿no? Los centros de procesamiento, que se llama, fábrica de procesamiento. Pero en minería solamente existen dos figuras. La concesión, en este caso sería pues, las concesiones de tipo minero. No hablemos de concesión minera como tal, porque la concesión minera ya es un nombre propio, solamente estaría representando exploración y explotación, pero en minería hay las actividades mineras se agrupan o se otorgan a través de concesiones. Entonces hay concesiones de minería. Y se otorgan las concesiones, que es el punto de partida, y luego existe la figura de la autorización. Entonces, en el sector minero, en minería, ya sea a nivel de régimen general, a nivel de pequeño minero, de régimen de minería artesanal, existe la concesión, el otorgamiento de concesión, la figura de la autorización y ya no hay más. No existe la figura de la licencia, ni existe la figura del permiso. Estamos hablando de figuras legales, ¿no? Porque a veces de manera pues figurativa, ¿no? Coloquial, es decir, en la conversación común, a veces pueden decir, mira, se le dio permiso o va a obtener una licencia. No, en minería no se otorga, estas figuras legales no existen. Entonces, es bueno tener siempre presente eso. Bien, entonces, a ver, viendo esto, estando así,
vamos a ir avanzando de acuerdo a las diapositivas. Lucho, por favor, podrías ir avanzando. Siempre este tema es que empiezas con la Constitución. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar, es un tema normativo. Todas las actividades del ser humano en una sociedad está regulado por normas. Y si no fuera por esta regulación de normas, la sociedad, el colectivo, sería un caos. Porque entonces, ¿cómo se establece el otorgamiento de los derechos, el reconocimiento de los deberes, ¿sí? Y el cumplimiento o la exigencia de obligaciones? Entonces, la Constitución es la norma. Ahí no estamos hablando si una norma es buena o es mala. A veces las normas no son ni buenas ni malas, simplemente son normas que responden a veces a momentos históricos, a momentos, a situaciones, a circunstancias, ¿no? de coyunturas, y que buscan resolver el asunto, ¿no? Por lo tanto, en el caso de todas las normas, dentro de las disposiciones legales, la Constitución es la principal. Es decir, no puede variar la Constitución como puede variar una ley o un reglamento, o un decreto supremo, ¿no? La Constitución te marca las pautas de cómo vas a desarrollar o cómo se va a legislar, dar las leyes posteriormente, y luego cómo ésta se va a regular. Entonces empezamos señalando, cuando hablamos de recursos naturales, el artículo 66 siempre hace referencia a que los recursos naturales, renovables y no renovables, y en ese universo de renovables y no renovables, los recursos mineros están en los no renovables, ¿sí? Son patrimonio de la nación. Entonces es patrimonio de la nación, y el Estado es el soberano en su aprovechamiento. Las constituciones desde el siglo pasado, la constitución del año 1920, del 76, del 79, todas esas referencias en ese aspecto de que en algunas, las más antiguas, señalaban que era propiedad del Estado, pero ya las constituciones de las últimas, tanto del 79 como el 23, habla sobre que son recursos, ¿no? Son patrimonio de la nación. La nación somos nosotros, el sujeto, somos el conjunto de personas. Nosotros somos la nación. Y, sin embargo, como tal, es curioso, hay que entender, es de todos y es de nadie. ¿Cómo es eso? Porque sí, pues es de la nación, pero, pero el asunto es de la nación, y diríamos, sí, son recursos de todos, pero no todos resultan ser los titulares. Entonces existen mecanismos para poder establecer justamente la identificación o la particularización de un derecho a uno o más personas, ya sean naturales o jurídicas, y ahí entonces entran las disposiciones que establecen los mecanismos para otorgar estos derechos. Como les dije, la figura de la concesión, ¿sí?, es la figura principal en el tema minero. Y la Constitución lo señala en términos generales, aunque no habla de minería, sino habla en forma general. Dice, por la ley orgánica que se fija las condiciones, sí, existe una ley orgánica de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Del año 1997 se dictó esta ley orgánica, ¿sí? Y se fijan las condiciones a través de esta ley orgánica, las condiciones de su utilización y del otorgamiento a particulares. Es decir, para que se aprovechen los recursos, el Estado, a través no solamente de esta ley orgánica, sino de el conjunto de normas o de leyes que se dicten respecto de cada tema, ¿sí?, se regula este otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real. Cuando dice un derecho real, entiéndase que es un derecho, un bien, una cosa. Y legalmente, de acuerdo a la Ley General de Minería, la concesión minera es un bien inmueble. Entonces, es una cosa, es un bien inmueble, porque los bienes se dividen en dos grupos: los bienes muebles, que se pueden mover, desplazar, y los bienes inmuebles, ¿no?
Entonces los bienes inmuebles, en principio, la figura principal de un bien inmueble es una propiedad, un terreno, por ejemplo, ¿no? El terreno, un suelo, el derecho al suelo, un predio, básicamente, ¿no? Esa es la figura, digamos, siempre recurrente y está presente siempre en nuestra mente. Ese es el derecho real, ¿no? Es un término, ese término real es un término que se saca del Código Civil y a su vez el Código Civil no repite, sino toma el concepto dogmático, sustantivo, principal de la teoría de los bienes y en la cual se establece que los bienes son derechos reales. Y por eso dice, otorga a su titular un derecho real, es decir, un derecho de un bien. Y la pregunta es qué tipo de bien. Como le dije, la Ley General de Minería dice que el tipo de bien, las concesiones, tienen la calidad de ser un bien inmueble. Sujeto a dicha norma legal. Bueno, en todo caso, esto es importante porque ahí entramos ya. La figura de la concesión y luego seguidamente, avanzamos, seguidamente vamos ya a ver esta la ley orgánica y ahí defines justamente lo que es la concesión y las figuras, ¿no? De cómo este, se accede, ¿no? Ahí también está regulado, es importante, ¿no? En este caso nosotros vamos a volar o vamos a hacer en esta exposición básicamente no nos podemos detener mucho, vamos a volar como sobre los temas para poder ir avanzando, ¿no? Entonces, en esta ley orgánica se establece la definición de lo que es la concesión, ¿sí? Y las concesiones, pues, son aprobadas por sus leyes especiales, es decir, en cada sector, cada recurso se sujeta a eso. Y entre estos tenemos el tema minero, y ahí es donde entra el tema de la Ley General de Minería, como ya les estaba diciendo. Seguimos. Eh, ya entrando al tema minero, el estado y las actividades mineras, nos vemos acá de que existe una legislación. El, las actividades mineras no es una regulación actual, es un tema muy antiguo. Tenemos información, ¿no? Legal, la información de normativa legal desde la época del virreinato, es decir, con el gobierno, con el reino español, que en la época de la colonia, y ahí entiéndase que mucho antes, también hubo. Es decir, en la época incaica, ¿no? Preincaica, había actividad. No tenemos información de su forma o mecanismos, pero se entiende por la información posterior, ¿no? Post, ¿no? A través de los cronistas, que era básicamente una actividad que estaba sujeta al, al gobernante. Bueno, a nivel de la normativa minera peruana, las normas mineras en el Perú, propiamente normas mineras peruanas, ya no venía de España ni nada por el estilo, datan desde el año 1900. Es el primer código de minería, esto es a título ya de referencia antecedentes. Hemos tenido dos códigos, el Código de Minería de 1900, el Código de Minería del año 1950, y hemos tenido hasta la fecha dos leyes generales de minería. La primera Ley General de Minería, que se fue con la 18880, que es del año 1971, ¿sí? Y posteriormente, 10 años después, en el año 1981, se dicta un decreto legislativo, el 109, con el cual se aprueba el, una segunda ley general de minería, una nueva ley, así le llamaban, me acuerdo. Yo, yo estaba estudiando en la universidad, había ingresado recién y siempre encontraba unos folletos. Nueva ley general de minería. Bueno, esa es la segunda ley general de minería. Esa ley no ha sido derogada, ha sido modificada sustancialmente con un decreto legislativo 708 del año 91, 10 años después, se establece el mecanismo legal
de la normativa minera o del sistema minero el cual existe respecto a la forma de cómo se peticiona, los procedimientos, ¿sí? La existencia del derecho de vigencia como tal. Antes había canon minero, era canon territorial, otra figura, ahora existe el derecho de vigencia. Antes del año con la misma 109, pero antes de la 708, es decir, antes de noviembre de 1991, para realizar actividad minera, tú tenías que ir al campo y ver las medidas, ¿sí? Medirlo con teodolito y establecer los puntos notables y los vértices de tu área que tú quieres denunciar, se llamaba denuncio. Era un sistema distinto. Hoy en día, sistema de cuadrículas, se solicita mediante cuadrículas, la mínima es 100, la máxima es 1000 y en el mar hasta 10.000, ¿no? El, Existen ya otro sistema, ya no necesariamente para solicitar una concesión te vas al campo, lo puedes hacer desde gabinete, porque ya está todo cuadrillado. Existen hoy en día coordenadas UTM exactas, digamos así, en esos términos, de acuerdo a los datos, ¿no? Coordenada UTM, la vigente, la oficial ahorita es la WGS 84, y anteriormente con la cual se empezó en el año 1992. El sistema era PESAT 56, ¿no? Entonces, un sistema de cuadrículas que ha sido ya modificada. Esta 56 era una transitoria, y así esa era su naturaleza hasta que se establezcan las definitivas, que es la W, que es 84, son coordenadas no que nosotros la tomamos y la creamos, no, son coordenadas universal. A nivel, todo el mundo está cuadrillado y el Perú se encuentra a nivel del mundo en 3 zonas. Zonas 17, 18 y 19. Bueno, ese es el mecanismo, la norma que ahorita sirve como base para poder establecer, en la cual está sentada la Ley General de Minería. Es eh, el texto único ordenado, la Ley General de Minería, aprobado por un decreto supremo, ¿no? El 014-92 EM. Y esa es la que está vigente con todas las modificaciones que se han producido en el transcurso de estos años y un conjunto de reglamentos que de ella derivan, y un sistema, incluso ahora casi como un satélite, de normas legales que giran en torno a ella, que se han ido dictando en el transcurso de los años, como la ley catastro, como la ley de áreas urbanas, en la ley de la ley especial de otorgamiento de concesiones mineras en áreas urbanas y de expansión urbana. eh, Posteriormente, la ley de promoción de la pequeña minería y minería artesanal del año 2001. Hay que entender que no es que la pequeña minería y minería artesanal nace en el año 2001, no. Tanto la 109, la 014 como la 109, como la 18880, incluso el Código 50 reconocía la existencia de pequeña minería, pero solamente pequeña minería. Y la pequeña minería es una excepción, es decir, lo común es el régimen general, es la aplicación de la norma, de la ley en todos sus extremos, pero el establecer, identificar un grupo como pequeña minería es establecer una excepción dentro de esa generalidad, de esa regla general. Y el pequeño minero pues goza de ciertos beneficios, llamémoslo así, más que de corte económico, y también, ¿no? Entiéndase, reconoce también su, su reducción de inversión, y por ende no, el tema del derecho de vigencia no es el mismo valor que el régimen general, o el tema de la, de la producción o de la acreditación de esta, o la penalidad misma. En fin, entonces el, la forma de cómo se trata el tema de la pequeña minería, pues siempre fue un trato especial,
y, como le digo, de carácter excepcional para aquellos que se registraban como tal. Hoy en día lo vemos así, ¿no? Y siempre fue así, pero hoy día solamente vemos a la pequeña minería. Y claro, a partir del año 2001, la minería artesanal. Pero antes del año, antes de noviembre del 91, también existía una declaración. Los medianos mineros se calificaban también como tal, como mediano minero. Es decir, eso ya un poco que es parte de la historia, porque ahora identificamos mediano minero y gran minero, régimen general. Y no hay quien te califique como mediano o grande, simplemente si superas ciertos niveles productivos, entiéndase que ya estás en otro rango, ¿no? Es más de corte económico. Bien, eh, pasamos, seguimos, por favor. Las actividades mineras, de acuerdo, son un conjunto de actividades que está ya señalada en el título preliminar de la Ley General de Minería. Eh, Esta es un grupo reducido respecto a la 109 porque, porque ya se contextualizó, ¿no?, con las modificaciones del año 91. Bueno, en todo caso, tenemos dos grupos. Dentro de esas actividades tenemos a dos grupos, unos que son de actividad libre, es decir, la autoridad minera no interviene a autorizar, se sujeta por otras normas, ¿no?, en la medida que colisione con otros sectores u otras obligaciones. Y las actividades materia o sujetas a concesión. Entonces tenemos ahí el cateo, la prospección, la exploración, la explotación, la labor general, el beneficio, comercialización y transporte minero. De todas estas actividades se deja notar, ¿no? La madre, la actividad madre, es decir, sobre la cual gira todo, es la explotación, pues es evidente. Tú exploras para explotar. Si no logras extraer material, la explotación y la extracción de mineral, si no logras extraer el mineral, no beneficias, entonces no harías actividad de beneficio. La labor general es otro tipo de concesión que existe en la ley, pero no existe como concesión vigente alguna a la fecha, hace muchos años. Pero la comercialización es el acto de comercio, de distribución, como se podría decir dentro del tema de la clasificación de actividades económicas. Y claro, si no extraes, ¿qué comercializas, ¿no? Entonces siempre se sujeta, se dan cuenta que la actividad de explotación es la actividad centro, es el núcleo. Y el transporte igual, ¿no? Igualmente. Entonces, pero estas actividades, para que se desarrollen, tienes que establecer, pues, un conjunto a ver, tienes que establecer eh, qué concesiones otorgas a través de estas. Entonces, la misma norma establece que los que se otorgan a través de concesiones, ¿sí?, es la exploración y la explotación como concesión minera, y a partir del año 92 tiene esa connotación de ser concesión minera, es decir, antes era concesión de exploración, concesión de explotación. Hoy en día, las dos actividades constituyen un solo tipo de derecho. En su momento significó simplificación administrativa, ojo. Igual, ¿no? La labor general, concesión de labor general, concesión de beneficio. La comercialización es libre, ¿no? Libre porque no está sujeto a que una autoridad autorice o otorgue una concesión de comercialización, no hay. Pero sí se ciñe a todas las reglas económicas del Estado, ¿no? Eh, y lógicamente regulada por la SUNAT, ¿no? Y la concesión de transporte minero, que no es el transporte en vehículos de ruedas, sino que es un tipo de transporte no convencional que estaría identificado como cable carril, es decir, esos, el transporte, digamos, aéreo, ponía unos cables en las partes altas a través de unos postes largos, las torres, y se iba desplazando
Se utilizaba mucho antes, hoy en día no, salvo que sea interno dentro de una unidad minera de repente, pero mayormente hoy en día utilizan faja. La otra es faja transportadora y el tubo, ¿no? Entonces son tres mecanismos que está establecido en la ley que pudiese considerarse como transporte. Seguimos a ver, vamos avanzando, estas son las actividades, igual, ese se refiere a lo que estamos. Aquí viene un cuadro, yo les presento ahí un cuadro con todas las actividades, lo que son libres, lo que se otorga en concesión, quién es el que lo otorga, la autoridad, porque en este caso son funciones compartidas, hay actividades que son otorgadas por, el, por la autoridad nacional, ya sea INGEMET o DGM, es decir, Dirección General de Minería, y otras otorgadas por la GORE, es decir, por el gobierno regional. Seguimos ya. Bueno, esto ya es una referencia, eso lo dejo para que ustedes lo puedan leer, ¿no? En el caso aquí importante, si bien es cierto el criterio de la prospección, digamos, son actividades anteriores a la exploración, en la medida que esto se desarrolle, cuando se quiere desarrollar exploración, el criterio de prospección, si bien es cierto son libres, sin embargo no puedes desarrollarlo en cualquier lugar. ¿No? No puedes hacerlo en áreas públicas porque lógicamente está declarado como zona pública, no puedes ir a un parque y hacer un cateo, ¿no? El cateo es hacer una calicata, hacer un examen superficial y ver si hay grado de mineralización, y la prospección es uso de elementos químicos o físicos para determinar si existe o no existe, pues mineralización también en los terrenos, ¿no? O no puedes ir a un área natural protegida, o no puedes ir a la casa de un particular, es decir, a su terreno en particular. Esos terrenos están libres, no hay nadie, me puedo meter. No, no puedes hacer eso. ¿No? ¿Por qué? Porque es propiedad. En todo caso se tiene que respetar y es afectación al derecho de terceros, ¿no? Y ahí es donde esto está sustentado en lo que luego vamos a ver, el tema del uso del terreno superficial, ¿no? Después tenemos en las zonas reservadas, tampoco no, en fin. El, en las zonas arqueológicas, por eso está el tema, ¿no? del CIRA, es decir, todo lo que está ahí, de alguna manera, son restricciones que a la larga, al final, en los demás procedimientos de otorgamiento no de concesión, pero sí el momento de otorgamiento de autorizaciones, se va a apreciar y se va a ver la existencia, de la exigencia de que se cumplan con determinar que no estoy afectando o áreas naturales o zona o área de terceros, o que cuento con la autorización de estos, o áreas naturales protegidas, o zonas arqueológicas, ¿sí? O que no estoy afectando áreas de bien público, ¿sí? En fin, continuemos. Dentro de las actividades también, como le dije, es la comercialización, y el tema de la comercialización es importante, ¿eh? Es así. Aprovechemos el tema solamente para decir cosas. Si bien es cierto yo puedo comercializar, no hay una autorización de la autoridad, que yo no voy a tocar la puerta del ministerio o del gobierno regional, decir, oye, autorízame comercializar minerales, no hay eso. No es, alguien por ahí dirá, oye, pero a una lista de las empresas comercializadoras de oro. No, ese es un tema más de control. Hay que entender que entre las funciones del Estado, a nivel de, ya sea gobierno nacional, regional o local, pues existen lo que son los atributos concedentes, es decir, la función concedente es el acto de otorgar un derecho, y otorgar una concesión o una autorización es la capacidad de otorgar un derecho. Pero el sistema de control, la función de control es diferente, ahí es donde entra el tema de fiscalización. En el caso de la lista de que se registren quienes están comercializando oro, por ejemplo, eh, ese es un tema más de control. ¿Por qué? Ponte la lista, porque tú ya te formaste como empresa, te constituiste, ya lo hiciste, te inscribiste en los registros públicos, sacaste tu licencia, lo hiciste en la municipalidad, tienes toda tu información, tienes tu RUC, tienes todo. Eso no tuvo que ver con el sector minero, ¿sí? Pero sí, sabes,
tengo ahorita un sistema de control. Quiero que te anotes y que te identifiques que eres una empresa comercializadora de oro. Solamente para el tema oro, porque los demás minerales no se sujetan a un registro de este tipo, ¿no? Ahora, sin embargo, también como comercialización, cualquier persona o empresa X quiera comprar un mineral, y ahí es importantísimo, ¿no? Porque esto está en el día a día, hoy, más aún con el tema de la actividad en formalización, ¿no? De proceso. No tengo autorización, pero tengo, ¿no? Y tengo que llevar o de repente tengo que trasladar mineral. Oye, y este mineral, la autoridad está en la obligación de establecer, oye, este mineral, ¿de dónde lo sacas? ¿Bajo qué título o bajo qué derecho lo estás tú eh, trasladando? ¿Eres tú bueno, el término, como le dije, ¿no? Este, eh, término común, simple. Tú eres propietario, tú eres dueño. ¿De dónde lo sacas? Entonces tienes que acreditar. Si yo saco una concesión, tengo que acreditar, ¿no? Que lo estoy sacando de ahí mediante existen pues tus documentos que cuentas con la autorización requerida. Tienes la autorización, tienes la concesión y la autorización. Si estás en proceso de formalización, se indicó que la declaración o el registro Reinfo te va a hacer va a establecer de que tú pues, puedes acreditar, ¿no? Condición de tal. El tema de beneficio es importante, porque ahí estamos hablando solamente de transportar mineral, pero que extraes, pero el tema de beneficio, ahí interviene el tema de la planta. Pero si tú vas a llevar a una planta, tú tienes que pedirle a la planta que te dé un certificado de beneficio. Si tú estás desarrollando actividad de beneficio, estás en proceso de formalización, tienes que tener tu registro de todos los minerales, de dónde provienen y los minerales que salen. Existe en la normativa que se debe tener ese registro. Es un registro de ingreso y salida de minerales, ¿no? Como parte del proceso. Y cuando lo traslada un producto beneficiado, mineral beneficiado, la planta te da un certificado de beneficio. Bien, entonces, ¿por qué? Porque la norma, la ley misma dice, tienes que identificar de dónde proviene el mineral que se está trasladando, ¿sí? Y que en la medida que ese mineral este, está siendo, se desarrolla o se comercializa legalmente, ¿no? Es decir, ha sido extraído con todas las autorizaciones correspondientes, de acuerdo a la norma, pues ese mineral, pues el concesionario, el titular, puede disponer y es parte, se maneja como su propiedad. Pero ¿qué pasa si se advirtiese que no? Ahí viene el tema, ¿sí? Ahí viene el tema porque ya ese mineral tiene otro tratamiento y no sería del sujeto y se convertiría en un tráfico de minerales. La autoridad podría decomisar ello. Internacionalmente sucede eso, sin embargo, hay que tener, ¿no?, en cuenta esa situación también. Avanzamos. El depósito de concentrados es otra actividad que no está en la norma, no está allí en el título preliminar, no está contemplado en estos términos ahí, pero sí está en un decreto legislativo especial, 1048. Es decir, los depósitos de concentrados de minerales fuera de la unidad minera, y esto básicamente tiene nombre propio, en los puertos, allí sí ese mineral sí eh, se sujeta, es libre, pero tiene que tener su estudio ambiental. La construcción tendrá que cumplir con todo lo que INDECI y la municipalidad, en fin, este, todo lo que está referido en las leyes de construcción tiene que cumplirlas, ¿no? Las normas técnicas de construcción. Pero el tema de seguridad y el tema de ambiental sí tiene que tener su estudio ambiental aprobado. Se sujeta a fiscalizaciones de OSINERMIN y de OEF. Y SUNAFIL por la parte
de la seguridad del trabajador. Bien, continuamos. Bueno, esto ya lo hemos visto, ya que es lo que es la concesión, digamos, la concesión minera, pues no, es, en principio, las concesiones mineras son irrevocables, ¿sí? La concesión minera es irrevocable. Y eso responde a una pregunta. ¿La concesión minera tiene plazo? Las concesiones mineras, en sí, en la norma no encuentras que tenga plazo indefinido o definido, no lo dice. Pero en el Código del 50 lo decía y todas las normas posteriores también hacían referencia hasta que al final, cuando utilizas el término que es irrevocable, ¿qué significa? Que una vez otorgada ya no puedes tú revocar esa resolución, salvo que sea por mandato judicial. ¿Sí? Y eso, y salvo, claro, también se puede revocar si se pierde el derecho, si se incumplen obligaciones. Esa es la única, ¿no? Una vez otorgado, es el único motivo. Y dentro de esas obligaciones tenemos pues al derecho de vigencia, el tema de las caducidades, ¿sí? La caducidad por no pagar vigencia o la caducidad por no producir, alcanzar producción. Y esto estamos hablando en términos del, de la norma, ¿no? General, la norma general. Respecto a las concesiones. Aquí también establece en la ley en su 9º artículo que la concesión es un inmueble distinto, y ahí es donde estábamos estableciendo, ya la ley misma le daba la calidad de inmueble, lo que hablamos al comienzo, y estaba separado del predio en donde se encuentra ubicada. Y es que la concesión, si bien es cierto, está delimitado con puntos de coordenadas, que fijados en un punto de la superficie del suelo y se proyecta perpendicularmente al centro de la Tierra, ¿sí? Esa es la posibilidad de poder aprovechar los límites del aprovechamiento. Sin embargo, no te otorga ningún tipo de derecho predial sobre él. Porque es diferente, es distinto. Por lo cual, hay que separar bien el tema. Cuando la ley, en su artículo 31, ¿no? Eso lo vamos a ver ahorita, en su inciso primero decía que uno de los atributos del titular minero era el uso gratuito del terreno, disposición que ya no está vigente, no está derogada, pero no está vigente porque la ley 26.505, la ley de tierras, tácitamente la inhabilitó, porque desde el momento en que todos los terrenos, eriazos, están sujetos a ser otorgados para temas económicos, ya sea a través de concesión de tierras o venta, esa era venta en subasta, esas eran las figuras que había, ya no estaba sujeto al uso gratuito, ¿no? Entonces el uso del terreno superficial gratuito existió hasta el año 1996, más o menos. ¿Sí? Con la ley del año 95, la 26.505, pero esta se regula recién en el año 96, por lo tanto la ley existía, más la ley se efectiviza con la existencia de un reglamento, y su reglamento sale en 96. Y, sin embargo, todos los derechos de uso que se habían otorgado o existían, porque eh, antes, antes de la ley 26.505, el otorgamiento de la concesión, y si esta estaba sobre terrenos seriazos del Estado, estos terrenos seriazos del Estado pasaban, ¿sí? Pasaban, ojo, su uso, no estamos hablando de propiedad, su uso era gratuito, ¿no? Todo el terreno eriazo que estaba dentro de la concesión minera, su uso era gratuito sin tener que hacer ningún tipo de solicitud. Ojo, solamente el terreno eriazo, porque el terreno que estaba sujeto era de propiedad, existía un propietario, en ese caso no, tenías que obtener las autorizaciones correspondientes o la servidumbre, ¿no? De ser el caso.
El concesionario no es propietario del suelo ni del subsuelo, pero es propietario de los bienes y equipos. Ese es otro asunto. Por ejemplo, en la concesión de beneficio. La concesión de beneficio, a diferencia de la concesión minera, se ubica en un espacio determinado y sobre ese espacio, esa área, se edifica la planta de beneficio. La planta y sus componentes, ¿no? Que pueden ser depósitos de relaves o canchas, en fin, donde vas a exponer el mineral. Toda esa área es del suelo hacia arriba, como decimos nosotros, es decir, el suelo y el sobresuelo. Tú lo que edifiques ahí es propiedad del concesionario, ¿sí? Todo lo que edifique ahí es propiedad del concesionario. Si el concesionario minero hace trabajo y para obtener el mineral tiene que excavar, hacer galerías o hacer asilo abierto y saca material, por eso se dice tiene que tener la autorización del uso del suelo por parte del propietario. Y hoy en día también por parte del Estado, o sea, cualquiera. Si es particular, el propietario. Si es bien público, el Estado. Entonces, en ambos casos tienes que solicitar esa autorización. Por eso, tanto a nivel del régimen general, en los procedimientos ordinarios, con el procedimiento especial de formalización, en ambos casos se pide esta condición de que tiene que haber o demostrar que eres propietario del terreno superficial a fin de tener el derecho del uso, ¿no? O tienes autorización del propietario para poder usar para fines mineros. Entonces, el mecanismo varía nomás, ¿no? Mientras en el ordinario vas a presentar y acreditar documentación, en el proceso de formalización lo hacen a través de declaración jurada, ¿no? Principalmente. Entonces, allí hay la forma de cómo puedes acreditar el requisito difiere, pero ya sea declaración jurada o ya sea presentar la documentación toda para que sea evaluada y determinar, pues sí, la existencia de esta relación, de esta autorización. Lo cierto es que si es terreno de un particular, tienes que contar con la autorización del propietario. Y ahí entramos con distinciones entre el propietario como propietario y el poseedor. El poseedor es alguien que detenta el bien, tiene el bien, lo usa, pero no puede disponerlo. Lo usa y lo disfruta. Esa es la capacidad que tiene un poseedor. Usa y disfruta, pero no puede disponer. En cambio, el propietario lo usa, disfruta y puede disponer. Esa capacidad de disposición lo identifica al propietario como tal. ¿Por qué? Porque solamente el propietario tiene esa capacidad de disponer del bien suelo. En el caso de la posesión, ¿quién es si no tienes la propiedad, quién es el titular del suelo? Como no está identificado, no hay propiedad sobre ese bien, el titular es su domine, es decir, es el Estado. Y si el predio o el suelo es del Estado, entonces es el Estado quien tiene que autorizarlo. El que se disponga, el que se pueda otorgar, claro está la figura, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si hay un poseedor, está el minero, está el poseedor, que está ocupando el lugar y no tiene derecho de propiedad? No existe, solamente es un poseedor. La pregunta es, ¿entonces el minero lo puede sacar y decir, oye, sabe, vete ya, chao, y a mí me dieron la concesión? No, porque ya les he dicho, el concesionario tiene derecho para poder realizar una actividad, pero tiene que tener aparte un derecho para poder hacer uso del suelo. En el caso del poseedor, el poseedor sí tiene un derecho ganado por el tiempo.
y puede negociar, ¿sí?, su salida. Y eso es lo que he visto por mi experiencia, ¿no?, a nivel de evaluación. He visto casos en los cuales pues, el poseedor ha llegado a transferir esa posesión al, al, al titular minero. Y bueno, eso ha significado de que ya se desplace, ya no esté en el terreno, el poseedor. Pero aún así, eso a nivel del procedimiento minero no es suficiente para acreditar ese derecho de uso, porque el terreno, el titular de ese terreno, de ese suelo, es el Estado. Entonces, como es el Estado, yo tengo que acercarme ante el Estado, que en este caso sería la SBN, que es la Superintendencia de Bienes Nacionales, bienes estatales, y poder obtener allí un derecho, ¿no?, que me autoricen poder utilizar el suelo. Como le digo, la figura es concesión de tierras, venta, compra del terreno, o la figura última, que está de moda porque es mucho más, de alguna forma es más fácil, y y, tiene un mecanismo mucho menos engorroso que comprar un terreno, que es el de la servidumbre de terrenos seriazos. Entonces, esa figura, creada en el año 2013 para el tema minero, ha sido útil y ha ayudado muchísimo. ¿Eso quién lo da? La SBN. ¿Sí? Se tramita allí o se tramita en el gobierno regional, dependiendo de si quién lo otorga, dependiendo de quién es. Lo puede ser el SBN si es que ellos son los titulares del terreno, o el gobierno regional, ¿no?, si es que el gobierno regional es el titular del terreno. A ver, vamos pasando. La presentación es amplia. Sigamos, porque esto ya son las concesiones. Vamos pasando al tema de las actividades. Ahí ese cuadrito es importante cuando hablamos de permisos, porque cada actividad, eh, tanto el tema, dentro del tema de procedimiento, la autorización de exploración, de explotación, beneficio, transporte, necesitan tener un conjunto de requisitos. Y ustedes pueden apreciar que la autorización del terreno superficial es una constante en todos los procedimientos, ¿sí? El mecanismo de cómo yo lo acredito es otra cosa, pero de que yo tenga que tenerlo, sí. No hay que olvidar que las declaraciones juradas, que es un mecanismo que también se utiliza para poder acreditar de manera mucho más rápida, de repente mediante una sola hoja, en vez de estar presentando todo un conjunto de documentos, ¿no?, engorrosos, aparentemente, está sujeto a un control posterior, a una fiscalización, y hay que tener mucho cuidado en estas declaraciones juradas. Si yo declaro falsamente, me pueden denunciar penalmente, ¿sí? Y encima que pierdo el derecho otorgado, ¿no? Y se declara la nulidad de todo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también, por el tema de la declaración jurada. Me acuerdo que algunas personas a veces decían, ay, ¿qué tengo que presentar? Declaración jurada. Sí, ya, qué fácil, qué bacán, voy a presentar la declaración jurada. Y yo lo veía, sí, pero usted tiene el derecho. No, sí, pero yo presento la declaración jurada. Sí, pero usted tiene los documentos, es decir, usted no, la declaración jurada sustituye la presentación de todos los documentos que tal vez necesite, tal vez que se tendría que presentar en el caso no hubiera esta figura de presentar la declaración jurada. Pero tiene todo. No, sí, no hay problema, yo presento. Entonces ahí yo hacía esta observación y esta recomendación, ¿no?, que tengan cuidado, porque esto significa incluso, como le digo, denuncia penal. Y entonces ahí sí la cosa ya tiene otro cariz, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto. Ya, seguimos. Entramos al tema entonces de la autorización de terreno superficial, como ya les estaba señalando, más adelante avanzamos, en el tema del terreno superficial. Tenemos lo que es propiedad privada y tenemos lo que es el dominio del Estado. La propiedad privada es, como tal, el solicitante, terceros,
comunidades campesinas, es decir, cualquiera pudiese ser. Y dominio del Estado lo maneja la SBN, el gobierno regional o una entidad pública. En la siguiente lámina, ahí vamos a ver justo lo que yo les decía, el artículo 37, siguiente, el artículo 37 y en azulito lo que este inciso primero, justamente hay una casación que he estado viendo que se ha estado conversando, ha habido exposiciones sobre una casación salida últimamente este año y que le establecía la condición de esto, justamente la figura del uso minero gratuito de la superficie. Y es que ya no se aplica, ¿no? A partir, como le dije, le señalaba, a partir del año 2006 ya no se aplica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque salió el reglamento de la ley y por ende la ley misma, ya incluso el año 95 que sale la ley, se pusieron los parámetros y entonces se estableció que este uso minero gratuito ya, ya no podía ser efectivo, ya no podía darse, ya no podía aplicar. Pero hasta antes, sí. Y entonces, ¿qué pasa con aquellas? Ojo, hay todavía unidades mineras que operan y han operado mucho más antes del 95, ¿sí? Que han estado vigentes y que siguen vigentes a la fecha y siguen operando. En ese caso, esos terrenos, ellos tuvieron derecho a al uso minero gratuito de eriazos, ojo, de terrenos eriazos. Aquí la cuestión es, ¿qué pasa si alguien lo adquiere después el terreno? Porque estamos hablando de que son separadas, dos cosas distintas. Si alguien adquiere un terreno con una concesión minera en operación o que ya está otorgada una concesión minera en una zona, esa concesión minera es una carga. Es una carga. ¿Qué significa? El que tiene derecho de uso minero por efecto de la ley misma y por efecto del contrato mismo es Shogun, por ejemplo, en el caso de Ica, ¿no? Marcona. Cuando estaban esas concesiones, no hay que olvidar, hoy en día es de Shogun, pero en su momento eran de Hierro Perú y todo esto era del Estado. Y esas concesiones, ahí no había, era un desierto, no había nadie ahí. Y el derecho y el uso minero gratuito les aplica a esas concesiones. Y por eso Shogun, ¿no? Defiende hasta ahorita, porque ha sido parte también del contrato, sí, del contrato de privatización que se dio, que fue el primero, dicho sea de paso, y que estableció que todos los atributos se mantienen, se entregaban con todos los atributos existentes. Esa situación, incluso como figura ya, podríamos establecer, y como caso, este es un caso especial, no se repite necesariamente en todos. Cada unidad o cada situación es diferente, no siempre son iguales. En el caso de esta empresa y de los terrenos que tienen derecho a uso, tiene características distintas, ¿no? Pero la figura se aplica e incluso hay resoluciones posteriores del año 2011, 2010, 2011 que establecen la vigencia de esos, no solamente del contrato, de otra vigente, sino de la condición del derecho de uso. ¿Qué pasa si alguien compra un terreno allí? Digamos, si lo compra con una carga y con esto lo que esto significa. Si no puedo decir, oye, me vas a pagar mi derecho, espera, tú lo compraste con esto sabiendo que tiene tal condición, no puedes exigirle después. Primero en el tiempo, primero en el derecho. Ese es un adagio legal, ¿no? Entonces, si lo compra después, lo compra con la carga. Y eso también está establecido en resoluciones de la SBN, ¿no? También hay ahí un tema, incluso eso lo pongo solamente como referencia, no voy a tratar el tema en sí, y la resolución de casación no está referida a esto, sino que está referido a otro tema distinto en otra zona. Que también una empresa antigua, no metálica,
tiene derecho de uso sobre unos terrenos y que, si bien es cierto, ese derecho de uso se goza, pero solamente entiéndase que se aplicaba hasta la dación de la 26.505. Entonces, cuando entró en vigencia, entró en aplicación la ley 26.505, que es la ley de tierras, ya esta disposición perdió vigencia. ¿Sí? Ya no se aplica, es como que está congelada. Y no se deroga, me parece, no se deroga porque todavía existen derechos que están sobre la base de esto, aun cuando, ¿no? Gozan por efecto de haberse otorgado en su tiempo y válidamente, esos derechos ganados se mantienen, ¿no? Hasta que la actividad antigua deje de existir. Y eso tiene que ver también con actividades continuas, ¿no? En la figura, las actividades continuas. En el tema de formalización, me voy a encontrar con esto, salvo que quienes se formalicen, de repente entren sobre terrenos de derechos antiguos y de operaciones o áreas que ya hayan iniciado y que sean antiguas al año 1900, al año 2000, como le digo, al año 95, que gocen de este uso gratuito, minero gratuito. En todo caso, sí, pues eh, allí hay un tema de cómo lo van a otorgar. La norma, y ahí también lo tenemos acá, en la parte final se pone solamente en la situación de que es un privado, es uso de terreneriazo, ¿no? Y el uso minero, es decir, si no es tuyo, puede ser de un tercero, o si no es privado, es del Estado. Sería interesante ver los casos, y ahorita los pongo así, pero a veces, como le digo, cada caso es una historia distinta y puede parecerse, pero no siempre necesariamente puede ser igual. Sigamos. Esta es la ley, la 26.505, es la ley de tierras, y a través de esta se establecieron dos cosas. En la 7, la utilización de las tierras requiere un acuerdo previo con el propietario. Entonces, ahí viene el tema, lo conversábamos en antes. ¿Y el posesionario? No, el posesionario no tiene la condición de propietario, ¿no? Entonces, ¿con quién se hace el acuerdo? Con el propietario. ¿Sí? Pero si hay un posesionario, sin embargo, el posesionario tiene un derecho. Y sí, también tienes que llegar a un acuerdo, pero no va a ser suficiente porque al final el terreno, que como es del Estado, vas a tener que recurrir, tú como minero, vas a tener que recurrir a quien, ante la entidad estatal, para que te autorice el uso de ese terreno. Mantiene vigencia el uso minero, dice, o de hidrocarburos sobre tierras serias cuyo dominio corresponde al Estado y que a la fecha están ocupadas. Entonces, la ley misma estableció esta condición de que se mantienen en donde estaba la infraestructura, instalaciones, servicios afines, ¿no? En fin, tanto en minería como hidrocarburos. Esto hizo que después esta misma norma, regulada mediante un reglamento, ya estableció tiempos, plazos para poder establecer los titulares mineros, señalaban los que tenían este derecho de uso en ese entonces, eh, presentar la información que se les solicitó. Y ahí la pregunta es, ¿existe esa relación? Sí, sí existe. El Estado lo tiene, si el Ministerio tiene esa relación, ¿no? Y el objetivo de esa relación, ¿cuál es? El objetivo de esa relación es evitar que no se vaya a tener que adjudicar esos terrenos a otros, ¿no? Porque, ojo, hay actividad minera, tengan cuidado, ¿no? Ese es la razón del por cual se indicó que era necesario tener que obtener esa, eh, esa lista, ¿no? Y que se comunicaba en su momento a- al programa, ¿cómo se llama Al programa de inversiones, ¿no? Aquí el artículo 10 de este reglamento establecía de que igual, ¿no? Se mantiene el uso de terrenos seriados de dominio del Estado,
pero iban a presentar una memoria descriptiva del terreno, señalando áreas superficiales ocupadas por la explotación, infraestructura, instalación y servicios dentro del plazo de 90 días. Entiéndase, 90 días hábiles, porque en el derecho administrativo los días no son calendarios. Cuando no te dicen qué tipo de días, no son calendarios, sino son días hábiles. Del puesto en vigencia este reglamento, a efecto de que el sector organice un registro, eso es lo que le digo que ya sí tiene, y que permita excluir dichos terrenos del procedimiento de subasta. Es decir, como el Estado estaba en la y ya se había puesto la condición de que yo puedo, vas a desarrollar actividad, muy bien. Hay dos mecanismos, la concesión de tierras o la subasta, ¿no? La venta por subasta. Entonces, cuando se organiza, la idea era organizar este registro, era evitar, ¿no?, que no vaya a ser que se incluya en los procesos de subasta a terrenos que ya gozaba de un derecho de un tercero como un derecho de uso de esos terrenos. Bien, a continuación tenemos el procedimiento, ¿no? Ya los procedimientos de cómo acredito. Ahí hay dos, ¿no? Tenemos el procedimiento tanto de en la siguiente, en la 020, que es el reglamento de procedimientos mineros, establece un procedimiento de cómo yo acredito. Ya le decimos que a nivel de exploración minera, por ejemplo, se presenta una declaración jurada, no es necesario presentar la información, ¿sí?, documentaria. ¿Sí? Pero, sin embargo, en el reglamento te estableces dos bloques, el terreno superficial que se encuentra inscrito en SUNAR y los terrenos superficiales que no se encuentran inscritos. Es decir, puede solamente un propietario, es propietario el que tiene un derecho inscrito, no necesariamente, porque la propiedad no se constituye con la inscripción en los registros. La propiedad está constituida a través de un acto jurídico, ¿no?, o una acción emitida por un acto administrativo por el Estado. Y el acto jurídico es un contrato, es una manifestación de una voluntad a través de la cual un propietario transfiere a X persona, a un tercero, que lo hace a su vez propietario al momento de transferir, al momento de venderlo, o al momento de transferir, de transmitirlo, si es por herencia. Y hay veces hay terrenos antiguos, porque no todo es la urbe, hay que ver que estos son terrenos que están en las partes alejadas de la urbe, son zonas rurales, y a veces hay terrenos que tienen un propietario pero que no están inscritos. Entonces, eso se puso en consideración, por ese motivo se habla de terrenos superficiales que no se encuentran inscritos en la SUNAT, pero que sí tienen un propietario. Ojo, que sí, eso tiene que, y eso es lo que se tiene que, dentro de ese procedimiento, el proceso de tener que acreditar, la condición es que el que se presume o el que se dice que es propietario, tiene que incluso presentar una declaración jurada, ¿no? Es la norma del procedimiento. En el caso de los que no están inscritos, los bienes, los predios que no estuvieran inscritos en los registros, siempre es el tema del certificado de búsqueda catastral, ¿no? Acreditar que existe una copia simple del título, ¿sí?, y acreditar la calidad de propietario mediante una declaración jurada. Claro, todo esto presenta la copia simple del documento que puede significar, que implique, que signifique el título como tal, como una declaración jurada, y sí o sí el testimonio tienes que hacer una escritura pública y elevarlo, tienes que hacer un contrato de autorización de uso del terreno superficial y elevarlo a escritura pública. Cuando son comunidades campesinas, el asunto también es el mismo, no varía, porque nosotros no verificamos si la comunidad campesina cumplió. Sé que las comunidades campesinas
tienen que establecer dentro de sus sistemas, dentro de su organización misma, tiene que verse la Asamblea General, que es la autoridad máxima, ¿no? El órgano máximo, y la Asamblea General es la que determina, a través de una votación con los con los 2 tercios de sus integrantes, ¿sí? Con el voto favorable de 2 tercios de integrantes, dispone el que se autorice. Eh, y cuando cuando no está inscrita, por ejemplo, igual tienen que presentar la certificación de búsqueda catastral y presentar la copia simple del título de propiedad que acredita que es propietario, ¿no? Que puede ser en una comunidad campesina. ¿Cuál podría ser? Podría ser el acta de delimitación suscrito por autoridad correspondiente, el número de partida y siempre la copia del testimonio de escritura pública. Siempre la escritura pública es finalmente en donde va a estar reunido toda la información que se necesita. Todo esto que está acá, salvo el certificado de búsqueda catastral que tienes que adjuntar, todo lo demás puede estar dentro de la escritura pública, incluso con copias acompañadas, ¿no? A esta misma, a este documento. ¿Esto qué significa? De acuerdo a la misma reglamento de la 26505, la necesidad de ¿qué es un acuerdo? El acuerdo es un documento notariado. ¿Y qué es un documento notariado? ¿Sí? ¿Cuál es el documento por excelencia, ¿no? Notarial por excelencia? El acto de protocolización. ¿Y qué es una escritura pública? Es un contrato protocolizado. Entonces, ese, y que lógicamente recae, sí, es cierto, recae sobre la responsabilidad del notario hacer las verificaciones correspondientes y que estén dentro del cumplimiento de la norma, ¿no? El acto que se ha desarrollado. Igual, en el caso de declaraciones juradas, en el caso de presentar documentación falsa, siempre esto se sujeta a que en caso de comprobarse el fraude o la falsedad, pues se declara la nulidad de los actos y esto puede significar sanciones, como a su vez implica delito contra la fe pública y denuncia penal, lo cual sería comunicado al Ministerio Público. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con la presentación de documentos o con las declaraciones juradas que se hagan. Si el terreno es del Estado, es un terreno de heredazo de dominio, del dominio del Estado, entonces el trámite se tiene que seguir ante la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, la SBN. Como les digo, la figura principal hoy en día es la servidumbre, de tal manera de que aquí en este caso, más adelante, Lucho, más adelante ponlo por favor en la 39, avancemos a la 39, a la lámina 39. Ahí hay un punto muy importante en la cual el decreto, la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, está ahorita aprobado, ¿no? La actual, la vigente, es un texto único ordenado de la ley 29.159, 51, y aprobado por un decreto legislativo, es decir, el texto único de la ley 29.151 está aprobado por un decreto supremo 019-2019 vivienda. Recoge el artículo 23 de la ley, en su artículo 36 de este tubo, y en la cual habla sobre la titularidad de los predios no inscritos. Los predios que no se encuentren inscritos en el registro de predios y que no constituyan propiedad de particulares ni de las comunidades campesinas y nativas son de dominio del Estado. Ojo, los predios que no se encuentren en el registro de predios, ¿no? Y que no constituyan propiedad de particulares, es decir, al margen de que esté inscrito o no, no se encuentren inscritos y que no constituyan propiedad de particulares. Es decir, los particulares, aquí hay dos condiciones. Los predios que no se encuentren inscritos, ¿ya? Es decir, si los predios están inscritos, ya no es de dominio público. Y que no constituyan propiedad de particulares. Si el predio, aun cuando no esté inscrito, es propiedad de un particular debidamente acreditado, tampoco es parte del dominio público.
así como los terrenos, entiéndase, las comunidades campesinas y nativas, ¿no? Tampoco son de dominio del Estado. Todo lo demás, todo lo demás, ¿no?, es dominio del Estado. Entonces, ahí es donde es importante cuando hablamos, y incido mucho porque a veces en muchos lugares se encuentra esto, es decir, lugares en los cuales está ocupado por personas, este, o por grupo de personas, pues como poseedoras, ¿no? Insisto, son posesionarias, no tienen propiedad, no constituye propiedad de ellos, aunque no esté inscrito. Entonces son poseedoras. De quién es en ese sentido? ¿De quién es el terreno? ¿Quién es el domine? El Estado, ¿no? Esta es la razón por la cual yo les estaba explicando todo, ¿no?, desde antes en esta presentación, ¿no? El término, la categorización de dominio del Estado. ¿Y quiénes son los que son parte del dominio del Estado? El, la figura principal, ya sabemos que existe el tema en el tema de terrenos del Estado, tenemos la figura de la compra-venta por subasta o la concesión de tierras, pero la figura principal en los últimos años, desde el año 2013, y luego posteriormente un artículo del Decreto Supremo, que era el artículo 6 de la 054 de 2013, se convirtió en ley. Y entonces en la ley 30327, en su artículo cuarto, estableció una simplificación de procedimientos para imponer servidumbre y protección, derecho de vías y localización de áreas. Y la servidumbre sobre terreno sería sobre propiedad estatal para proyectos de inversión público y o privado. Por lo tanto, ahí también estaba el tema de minería, ¿no? Por eso alcanzó también a tocar en el caso minero y poder aplicarlo. Se hizo ley y a su vez esta ley tuvo su reglamento en la 002-2016 vivienda, y en la cual se establecen todos los requisitos para acreditar, para poder obtener una servidumbre sobre terrenos eriazos de propiedad estatal. ¿No? La autorización es otorgada porque ejerce la condición, es decir, dentro del procedimiento, si bien es cierto, todo puede iniciarse en el sector, ya sea en el gobierno nacional, ya sea en el ministerio, porque allí es donde se va a otorgar el derecho, porque es un régimen general, o si es pequeño minero o, o minero artesanal, lo va a hacer el gobierno regional, entonces lo tiene que presentar ante el gobierno regional el, la información, la solicitud de esta servidumbre de terreno del Estado, y esto luego lo elevan a la Superintendencia de Bienes Nacionales. Ellos a su vez hacen todo el procedimiento y luego posteriormente culminado todo el procedimiento, que esto significa hasta el término de cuantificar y ver cuánto es la servidumbre, ya lo baja, digamos por decirlo así, lo remite nuevamente al ente encargado, es decir, al gobierno regional, o si es de competencia la SBN misma, ya presenta el contrato de servidumbre para que sea suscrito por el titular minero, ¿no? Este esquema lo tenemos acá. Hay antes del contrato de servidumbre, hay una figura que se llama la entrega provisional del terreno. A través de esta entrega provisional garantizas que el procedimiento, bueno, la verdad, sinceramente, al comienzo la idea era una figura garantista, es decir, garantizar que sí vas a tener la servidumbre. Pero hoy en día, con la entrega provisional no te garantiza, porque de repente después hacen evaluaciones y determinan de que no, que hay dificultades, que no se puede, y hasta te declaran la nulidad del acto de entrega. Es decir, se ha visto casos, ¿no? Ha perdido esa situación, esa condición garantista, ¿no? Como un paso previo a la servidumbre, ¿no? Pero bueno, ya ese es un tema que lo maneja la SBN. Ya nosotros no nos inmiscuimos, coordinamos con ellos, pero no nos inmiscuimos ahí. Finalmente,
En el Decreto Supremo 018-2017, que habla sobre las disposiciones complementarias para simplificación de requisitos y obtener los incentivos económicos en el marco de la formalización minera integral, tenemos el tema de la propiedad, o autorización de uso del terreno superficial. Y en este caso, en este artículo 18, te señalan sobre el requisito de la autorización del uso del terreno superficial. Y entonces existen tres bloques. La propiedad sobre el terreno superficial. Claro, si tú eres propietario, tienes que acreditar la propiedad. Te ponen qué es lo que tienes que, cómo tienes que acreditarla. Si es uso el terreno superficial, si es uso es porque existe un tercero, es decir, tú no eres propietario, existe un tercero y tú obtienes una autorización sobre ese terreno, otorgada por el propietario. Y si es terreno servicio del Estado, entonces es el Estado quien te lo otorga. De acuerdo a este artículo 18, se establece, como lo estaba diciendo, hay una declaración jurada con firma legalizada ante notario público, en donde se indica que el que declara que es propietario lo es, ¿no? Y señala el número de la partida donde se encuentra inscrito, el derecho de propiedad, ¿no? Y la copia legalizada del título de propiedad con fecha cierta. Esta es copia legalizada del título de propiedad, es decir, puede ser una copia simple del título de propiedad con fecha cierta, significa que tiene que tener una firma legalizada. Por eso, copia legalizada del título de propiedad. La copia legalizada, la legalización del documento de esa copia puede darle fecha cierta, como también si hizo una firma legalizada, también le da la calidad de fecha cierta. El uso del terreno superficial es cuando pues no es propietario, y en ese caso la declaración jurada que debe presentar, ojo, si seguimos, la figura en este caso sigue siendo a nivel del procedimiento de formalización, la declaración jurada. Esta declaración jurada debe ser presentada, suscrita por el minero informal o por su representante, ¿sí? Que tenga que, indicando el número de asiento en la partida correspondiente, a través de lo cual indique que está autorizado por el propietario del 100%. Es la misma figura que en el caso del procedimiento ordinario, ¿sí? El procedimiento ordinario, claro, ahí te dice que tienes que presentar el documento. Acá solamente la declaración jurada y establecer en esa declaración jurada que el propietario o los propietarios del 100% del terreno te autorizaron, señalando en coordenadas UTM WGS 84 justamente esa área autorizada. Todo esto, claro, ahí hacen participar al notario, el cual pues va a legalizar las firmas, ¿no? Para tener mayor fuerza. Entonces acá la copia legalizada del documento de fecha cierta, y seguimos, documento de fecha cierta, no necesariamente puede ser una escritura pública, puede ser un documento simple, un contrato con firma legalizada de las partes. Y la figura del terreno haría sobre el Estado, si está en el Estado, igual presenta la declaración jurada y en la cual se tiene que indicar que se encuentra en un terreno de heredad sobre el Estado, que está señalado en unas coordenadas X determinadas. Estas coordenadas son UTM WGS 84, y donde lógicamente viene desarrollando su actividad minera de explotación. Aquí no te indica de que tú obtienes la diferencia en el proceso de formalización respecto al procedimiento ordinario, ¿no? En lo que hemos visto. En los otros casos obtienes la autorización de la entidad estatal, del Estado. Acá no, acá dice, oye, ¿sabes? Yo te declaro que el terreno no es de un tercero, el terreno es de dominio del Estado. El terreno debería ser Estado, y señalo la localización geográfica. Y no tengo que declarar que tengo una autorización del Estado, en este caso sería la SBN o gobierno regional, para yo poder utilizarlo. Simplemente declaro que está en un terreno de heredazo del Estado. Y para eso
pongo adjunto un certificado negativo de búsqueda catastral en la cual se indica no hay ninguna propiedad inscrita en este terreno. Es mucho más simple y esto es lo que ocasiona dentro del punto de vista de los administrados del régimen general, ¿no? Los que ven el procedimiento a nivel de un procedimiento ordinario, ven un poco el desnivel, ¿no? Como acá sí se permite presentar la declaración jurada. Esto es casi una autorización de uso gratuito. Acá, con esta figura, no lo dice, pero si, si, si vas a declarar y no necesariamente tienes que acreditar que tienes autorización del Estado, entonces hemos regresado en este punto, hemos retomado en esta figura y en este punto con el uso minero gratuito del terreno heredazo del Estado. Es curioso, pero hemos dado un poco la vuelta y nos hemos encontrado con que la figura del uso minero gratuito está aquí, ¿no? Aquí lo encontramos. Bueno, esto es todo, muchas gracias. Nos hemos dado un tiempo, hemos empezado un poco tarde, disculparán, pero hemos ido rápidamente una visión rápida de lo que es el tema de actividades mineras y su relación con el terreno, el uso del terreno superficial. Gracias. Buenas noches. Bueno, agradecer al doctor Oscar Echaíz por la exposición respecto al tema de la concesión minera y del terreno superficial. Y como se anunció en un principio, dar pase a las interrogantes de ser el caso si hubiera por alguno de los participantes, para que se le hagan llegar al doctor. Están abiertos los micrófonos o en su defecto alzar la mano para darle el uso de la palabra. Sí, adelante, doctora Márquez. Buenas noches a todos los presentes. Tenía dos preguntas justamente del tema superficial. El primero es sobre, bueno, ustedes conocerán a Nicolás de Piérola, se ha hecho dueño de casi toda la zona de Camaná y él tiene como de 400 descendientes. ¿Cómo, cómo obtener una autorización ahí del titular de la propiedad, ¿no? ¿Cuál sería ahí el camino a seguir? Ese es un caso. El otro caso, quería preguntar si em, cuando se entiende por propiedad de dominio público, también entendería las propiedades inscritas por el Ministerio de Agricultura, que son tierras, no son utilizables como tal. ¿Podría también considerarse como bienes de dominio público o cómo sería el caso? Gracias. Ya, buenas noches, doctora. En el caso primero, eh, como digo, hay que determinar. Son terrenos que pertenecieron a una persona, a una familia, han pasado los años, la familia dejó descendientes y no sé si existe, si eso está en una partida registral, si está registrado y está registrado a nombre de ellos, el asunto pasa porque ya está formalizado de esa manera, tendría que identificarse. El asunto de repente es, oye, ¿sabes? Ese descendiente, ¿dónde estará? No lo conocemos, no sabemos quién será. Ese es otro asunto distinto, ¿no? Ya entra a un poco más de... No hay pérdida, si es un tema de propiedad, no hay prescripción de la propiedad, sin embargo, ¿no? Eso lo sabemos. Pero no sé, con el tema, no sé si aplicó reforma agraria, porque hubieron otras figuras en el tiempo. Y que, por ejemplo, me acuerdo un caso de una hacienda y apareció una persona diciendo que no le habían pedido permiso, autorización, y tenía la hacienda. Y lo presentaron y nos sorprendió, nos dijo, oye, esta hacienda, al comienzo, revisando bien las partidas, nos encontramos que la partida de la hacienda estaba, es decir, había una partida abierta y la hacienda con toda su extensión, pero luego
a nivel registral, pues, por cada área, por cada división se abren nuevas partidas. Y resulta de que todo lo demás tenía nuevas partidas y tenían espacios pequeños y había sido, pues, independizado muchas áreas, ¿no? Ya sea por reforma agraria o porque al final las personas comenzaron a trasladar, a transferir unas a otras, a comprarlas, pero en partidas distintas. Lógicamente, hacer esa búsqueda es todo un trabajo, ¿no? Complejo. Pero esa fue, me acuerdo que esa fue un poco, al comienzo nos sorprendió, como le digo, pero después examinando y revisando el terreno y la existencia de otros derechos y cómo es que otros tienen pues partidas inscritas dentro de esa hacienda, y era que ya la hacienda en sí ya estaba la información registral, pero ya no era, ya no estaba, ya no aplicaba, ya no estaba vigente, ¿no? Porque los demás derechos otorgados eran los que prevalecían. En ese caso no sé cómo estará la situación y en todo caso hacer la, el seguimiento. Lo único que sí, no, yo me imagino que si un terreno tiene un propietario y este propietario fallece y tiene hijos y no se sabe con quién negociar, ahí sí es un poco complicado, ¿no? Eso sí, sí reconozco que es complicado, ahí sí no le podría decir que sería un tema de, como le digo, la propiedad no prescribe y sería encontrar mecanismos de cómo poder comunicarse, ¿no? Pero bueno, ya no, no, no puedo decir más porque no podría estar diciendo 20 cosas que no corresponden. Respecto a la otra parte, ¿cuál era, doctora? La otra pregunta era, si se considera, o sea, hay terrenos inscritos a nombre del Ministerio de Agricultura, si eso se Allá, consideran de dominio por, público también. claro, cuando hablábamos en la presentación y señalábamos, eh, por ejemplo, decíamos que parte de dominio del Estado, ojo, ¿no? Si Lucho puedes ponerle en la diapositiva 26, por favor, en la diapositiva 26 un cuadrito, es Sí, un doctor, cuadrito muy en, bien. ¿aló? Ya, en la 26 es un cuadrito en la cual está el terreno superficial y lo que es propiedad privada y lo que es dominio del Estado. Entonces, en la parte de dominio del Estado, ¿quiénes son las entidades, ¿no? ¿Quiénes son los que pueden otorgar derechos, ¿no? O quienes pueden otorgar tipo de derechos para realizar actividad minera? Es la SBN, ¿no? Es el gobierno regional respecto a los terrenos que están bajo su administración y es una entidad pública, ¿no? Ahí está, la entidad pública, una entidad pública X. Antiguamente, solamente pues era SBN con el gobierno regional porque el gobierno regional respondía a las competencias transferidas por la SBN, ¿no? Del gobierno nacional al gobierno regional. Pero como le digo, posteriormente con el 2013 se estableció también que puede participar la entidad pública. Las entidades públicas a quienes se les adjudica un bien, un terreno, ellos lo administran para el fin exclusivo del cual se le adjudicó. Y entonces no podían autorizar nada más que lo que para lo cual se le adjudicó, ¿no? Pero cuando se estableció el que la entidad pública también pudiese dar en servidumbre, intervenir en esta figura, se le habilitó la posibilidad de hacerlo. Entonces, si está a nombre del sector de agricultura, se adjudicó un terreno a nombre de agricultura, entonces es un terreno que está bajo dominio del Estado. Perfecto, doctor. Si hubiera otra consulta, por favor levantar la mano o en su defecto hacerla por escrito para ir concluyendo con el presente. Adelante, estimado Adolfo. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, gusto saludarlo. Buenas noches. Sí, respecto al tema concuerdo con la doctora Gladys respecto al tema
de estos señores de Camaná que mencionó, tienen partida inscrita, ¿no? No se puede hacer nada, excepto el tema de los contratos. Pero yo tengo un tema. Ujú. He encontrado predios que están con escrituras públicas, algunos recientes y algunos antiguos. Entonces, ¿hay alguna condición respecto a este tema de los contratos para acreditar la titularidad? Porque me han observado a mí de que no esté inscrito, ¿no? En registros públicos en una entidad, en el gobierno regional de Arequipa, ¿no? Ahora, yo me pongo en premisa respecto justamente a las escrituras, ¿no? Algunos han actualizado escrituras antiguas, otros han realizado las escrituras en mérito justamente, digamos, a documentos anteriores que han obtenido, ¿no? Entonces, entiendo yo que el notario ha visualizado toda la documentación y ha acreditado esto y por ende les ha dado estas escrituras, ¿no? Entonces, respecto al tiempo, ¿no? De estas escrituras, de estos terrenos, ¿existe alguna normativa o algo que se pueda prever esto? Respecto a la acreditación del terreno superficial. Gracias, doctor. Ya, a ver, a ver, a ver. Ahí hay un punto. ¿Qué es acreditar terreno superficial? ¿Sí? Esa es la Doctor, idea. no, 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 no. O, Claro, quiero ¿en qué, acreditar para una actividad. aquella parte importante es saber en qué posición está para poder entender bien la pregunta, ¿no? Correcto, Del tema del titular del predio o a nivel del administrado que quiera realizar actividad minera. correcto, doctor. A nivel del administrado, pero respecto del titular. Pasa que el De- administrado es un tercero y el titular tiene una escritura pública. En a ver, a algunos ver, a ver, casos ya, recientes, el titular, cuando te refieres titular, se refiere a titular minero, no, no, el titular del o predio, el del titular del predio, ya, predio. el propietario, El es administrado es propietario. el minero, claro, 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 Es correcto. propietario, ya. Entonces llamémoslo el Exacto. propietario, con su nombre propio, ya, para identificarlo Correcto, bien. Ya, correcto, entonces doctor. el propietario que tiene la condición de tal, y puede que no esté inscrito, como ya les he dicho, puede que no tenga, pero tenga la documentación suficiente, y lo puede inscribir. Es decir, no importa qué antiguo puede ser un documento, si al final ese documento acredita una condición de propiedad y lo inscribe en los registros, lo tiene que protocolizar, lógicamente, y lo protocoliza ante un notario. No, no, correcto. Esa parte sí, pero le decía, y usted mencionó, ¿no? De que se podía generar, mediante un contrato, mediante una escritura pública, el permiso de uso superficial, ¿correcto? Entonces, esta escritura pública va a ser en Ujú. mérito a la anterior escritura, bueno, digamos, a la escritura pública del titular o del titular del predio, que va a ser un contrato, digamos, ¿no? De cesión, un contrato, digo yo, un contrato, ¿no? Ya, Entonces, el sin propietario, inscribirlo, doctor. Ujú. ya, el propietario quiere hacer un contrato de uso de terreno Sí, con el administrado, con el con el minero. minero. Sí, correcto. Ya, está bien, y ya es propietario. ¿Está inscrito su bien o no está inscrito el bien? No, solo tiene escritura pública. Ya, pues por eso te digo, esa escritura pública otorgada por un propietario, Sí, otorgado por el pero, anterior, entiéndase. sí, pero el predio no está inscrito en registros públicos. Es Ahí está, por un, eso, por un eso, por predio, eso. es un predio, ¿cómo se llama? Ahí es donde, Eriazo, un ahora, terreno Eriazo, ¿no? ¿para qué? A ese punto, no le digas terreno de riesgo, si es un bueno, terreno de riesgo como condición geográfica de repente, pero si tiene un Exacto, exacto. propietario, es un predio, Exactamente. como le dije, ¿no? Si tiene un propietario, está excluido dominio público, ¿ya? Entonces, si tiene un propietario, aun cuando no esté inscrito, ¿sí? ¿Qué condiciones tiene? De repente, a ver, si quiero para un procedimiento minero, para un procedimiento de autorización, ¿no? Para un procedimiento de autorización formal, ordinaria, no dentro del procedimiento de formalización minera, pues entonces ahí me van a pedir que presente el, me van a pedir que presente el número el número, sí, el certificado de búsqueda catastral, ¿no? Y eso lo podemos ver en la 34, por ejemplo. En la lámina 34 te van a pedir el certificado de búsqueda catastral emitido por la SUNAR. ¿Qué establece eso? Te identifica de que en esa área no hay nada, ¿me entiendes? No hay nada inscrito, el terreno, el área está limpia y que Libre. tú, y claro, está libre. Entonces,
Ya, la copia simple del título de propiedad. Entonces, un documento, el documento que honra, que establece, en la cual se señala, se advierte que, que surte efecto como título de propiedad, porque en él se determina que la persona que se dice que es propietario detente esa propiedad. ¿Sí? Puede tener varios nombres, es decir, puede ser un testamento, puede ser un contrato otorgado por el antiguo propietario, pero estamos hablando de un documento, ya sea porque por normas antiguas de repente no se inscribieron, pero por un mecanismo X, que yo no se me ocurre ahorita, se le otorgó una propiedad y él lo transfirió a otra persona, ¿no? Al que lo tiene ahorita. Y nunca lo inscribió en los registros públicos. Puede inscribirlo, pudiese inscribir eso, ¿no? Lógicamente, no sé si tiene escritura pública. Si está en escritura pública, lo lleva ante el notario y pide que se inscriba, ¿no? Que haga el trámite de inscripción sobre la base de esa escritura pública que existe, ¿no? Como propietario. Y eso puede hacerlo. Correcto, pero Este, doctor, disculpe que le ajá, interrumpa, pero digamos, en concreto, me refiero a lo siguiente, ¿no? Para la actividad de beneficio, porque para la explotación basta con la declaración jurada, pero para la actividad de beneficio se requiere sí o sí de que el terreno superficial tenga o sea, que sea acreditado. Y para acreditarlo, ujú. vuelvo y repito, ¿basta con esa escritura pública o sí tengo que Bueno, elevar, por eso digo, digamos, el predio si es a un registro público? procedimiento, si es un procedimiento ordinario, acá al frente está la respuesta, ahí en esa lámina, en donde presentas el certificado de búsqueda catastral, acreditas con la copia simple de ese título de propiedad, es decir, documento que acredita que le otorga el derecho de propiedad, presenta una declaración jurada acerca de la autenticidad, ¿no? Suscrita por el propietario, ¿no? Porque se dice que es propietario, y una copia del testimonio de escritura pública en la cual se autoriza, ¿sí? En la cual ahí la escritura pública es lógicamente actual, ¿no? Es Claro. actual y en la cual el propietario le autoriza al titular minero que realice actividad, ¿sí? Ahora, como te digo, Esto, doctor, es para el procedimiento extraordinario, ¿no? no, Para el no, proceso esto formativo. lo que esto lo que tú ves al frente, eso es Ujú, para el procedimiento ordinario. Pero si es el correcto. procedimiento extraordinario, lo vamos a ver más abajo. Y está justamente en la parte en la cual el uso del terreno superficial, ¿no? El, donde te dice acá en Escritura pública. 18.2, en el 18.2, ¿sí? En el 18.2 tienes que presentar una declaración jurada, ¿no? Básicamente tienes que presentar en la cual señalas de que es el propietario. Lógicamente tú tienes toda esa información, ¿no? Pero De esto, que doctor, es para explotación. Para beneficio piden acreditar sí o sí el terreno superficial. O sea, para explotación sí piden solo declaración jurada. Pero ya, para la actividad de beneficio piden la acreditación del terreno superficial. En este caso, ya, las DREM o GREM piden que hagan servidumbres o que estén inscritos en registros públicos, ¿no? Por eso le decía, pero vista por la ley eso, general. Ujú, si, ahí es un tema ya de cómo se conceptualiza. Si dentro del procedimiento ordinario te piden esta forma de cómo solicitar cuando es un bien no está inscrito, ojo, cuando un bien no está inscrito, ujú. y esto se aplica para concesiones de explotación, concesiones de beneficio, es lo que está en la lámina 34, lo que está en la lámina 34. Si se aplica para todos aquellos casos en la cual es de procedimiento ordinario, es decir, si no está inscrito el terreno superficial, entonces presenta su certificado de búsqueda catastral, presenta tu copia siempre del título de propiedad que acredita la calidad del propietario, ¿no? Y acompaña con una declaración jurada acerca de la autenticidad suscrita por el propietario y presentas una copia del testimonio de escritura pública que autoriza al solicitante el uso del terreno superficial. Yo Puedo entiendo, acogerme a esta ley, doctor, a este procedimiento. es que al final, cuando estás hablando de concesión de beneficio, lo que me parece que estás viendo es el procedimiento de otorgamiento de concesión de beneficio. Exactamente. Correcto. Y esto, y el procedimiento de otorgamiento de concesión de beneficio,
no es un procedimiento extraordinario, es un procedimiento ordinario. Es No, decir, pero lo está haciendo en el proceso extraordinario. correcto, Sí. correcto, pero las reglas para el procedimiento, es decir, la concesión de beneficios tiene solamente un mecanismo. El gobierno regional lo puede hacer porque tienen la capacidad de hacerlo para los Las PPMs, facultades. tanto de manera ordinaria como extraordinaria. Es decir, dentro del proceso de formalización, igual voy a tener que acreditar y presentar toda la información. Es decir, yo no puedo establecer, pero el sistema de formalización, oye, solamente todo lo que está inscrito, pero si está en la norma del procedimiento ordinario, que es el que se establece para el común caso, si para eso mejor solicito mi concesión de beneficio, ¿sí? De manera ordinaria, con mi formulario y todo, Ah, y me van a pedir esto, y no me van a estar pidiendo, oye, tienes que estar inscrito o no, sí o sí, ¿me comprende? Genial, doctor. Muchísimas No, gracias. bien, ¿de Muchísimas qué? gracias. Gracias. Bien, ¿de qué? Sí. No se preocupe. Bueno, creo, bueno, a modo de aportar algo, creo que prácticamente la exposición del doctor Oscar Echaíz y por su experiencia también, ¿no? Como trabajador de la Dirección General de Minería, en este caso en la Oficina de la Gestión Minera, es más que todo enfocado al procedimiento ordinario, llámese procedimiento común, más no el tema de la formalización minera, ¿no? Entonces más enfocado a eso, pero bueno, como bien lo entiendo, si es que el proceso común, que es más riguroso, te exige una minuciosidad, o sea, es menos, no te exige mucho, o sea, ¿por qué debería el procedimiento de formalización exigirte pues mucho más que Claro, el común, ¿no? Ese es el claro, razonamiento. sí, Entonces, yo sí, creo que es como, en este caso, evidentemente estamos hablando de un tema específico, ¿no? Acá claro. estamos abordando Ujú. temas generales, pero ya creo que depende cómo lo sustente, en este caso, el asesor o el minero que quiera ver el tema, ¿no? Acá tenemos la pregunta de parte del amigo Miguel Rodríguez Juan, que le vamos a dar el uso. Esta y una pregunta más para poder finalizar, porque no quiero desaprovechar la oportunidad de felicitar el día de hoy a todos los abogados colegas. Estamos haciéndolo trabajar al doctor Oscar Alberto Chaiz. Le agradezco mucho en un día tan especial para todos los que practicamos el derecho, ¿no? Un saludo de igual forma a la doctora Gladys, al doctor Valdión, que también creo está conectado, y todos los abogados presentes en esta sala, ¿no? Saludarlos de parte del portal de Pequeño Minero y Minero Artesanal, y en especial al doctor Oscar Echaíz, que está cediendo unos minutos valiosos de su tiempo, ¿no? Para poder dar un aporte a este sector de la pequeña minería y minería artesanal. Adelante, amigo Miguel, con su pregunta. Muchas gracias, doctor. Doctor Oscar, muy buenas noches. Sí, Antes que nada, bueno, saludarlos y, bueno, hacerles llegar un saludo por este día especial, el Día del Abogado, y en especial a los abogados que se dedican a este área, al área minero. Doctor, tengo una consulta específicamente para el proceso extraordinario sobre el uso del terreno superficial. ¿Qué pasa? ujú, En una concesión, el dueño del terreno superficial tiene su reinfo, está en proceso de formalización, pero también dentro de esta concesión minera existen reinfos que no tienen ni la autorización del terreno superficial ni el contrato de explotación, ¿no? Ni la declaración jurada, se podría decir en específico. Pero, ¿qué pasa? De que estos reinfos han tomado posesión sobre toda la concesión minera, sobre todo el área de la concesión minera y sobre el área del terreno superficial y no lo dejan realizar actividad minera al dueño del terreno superficial. Se ha visto por una u otra manera, pe- pero estos señores, utilizando se podría decir ya la fuerza, están tomando posesión sobre el predio. ¿Qué acciones, doctor, desde su punto de vista se podría tomar frente a este tema? bueno, y eso escapa al tema minero, ¿no? El asunto ahí, sabemos que el camino, si no llegas a reunir los requisitos, la información que corresponde para poder formalizarte, a la larga el camino es la exclusión, ¿no? Para empezar la suspensión y luego la exclusión, porque eh, el tema es que tienes que acreditar. Si no, y nunca vas a formalizar si no tienes la autorización del terreno. Sí, Y eso doctor. también tiene mucho que ver con el tema, no sé si la política, la forma como se está llevando, y estirar esto como un chicle,
¿no? Eh, y establecer un procedimiento demasiado largo, ¿no? Son 12 años. Y en ese transcurso pudo haberse resuelto algunos temas, pero más bien se están... Creo que al final cada vez se están presentando más casos diferentes, distintos. Hay casuísticas que se van dando, situaciones que ameritan tener que recogerlas y establecer soluciones eh, para esos casos, ¿no? Establecer soluciones reales para esos casos y no está contemplado en la norma. El tema de la exclusión, por ejemplo, es un mecanismo que se incorporó posteriormente, por ejemplo, ¿no? Se hablaba, se decía, pero no había forma de. E igual, si se va a comenzar a ver situaciones así, ya raya incluso va a tener que indicarse si existe este abuso, porque ya se puede tornar, tal como usted me lo señala, podría estar tornándose como un abuso ya, no solamente al derecho, sino de la acción misma. Si están haciendo uso de la fuerza, ya estás entrando a una suerte de calificar si esto es o no minería ilegal. Es decir, si están realizando actividad y lo están realizando de esa forma, bajo qué concepto podría convertirse en un tema de minería ilegal, ¿no? No está establecido de esa manera. Sin embargo, entonces, como te digo, la norma te pone casos en los cuales, los casos lógicos que pueden darse, cómo pueden resolverse, pero si hay uso de la fuerza, ya no estás aplicando el derecho. Y si ya no aplicas el derecho, entonces ya no correspondería sujetarlo a los derechos que existen, sino el Estado tiene que encontrar un mecanismo de cómo, ¿no? Puede sonar feo esta palabra, pero cómo reprimir actos que no son, que no están dados dentro del marco del derecho. Entonces, eh, utilizo el término porque es una forma de reprimir, restringir, recortar, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Pero establecer mecanismos que alineen, emparejen el terreno y no permitan el abuso del derecho por parte de quienes al final probablemente les parezca mejor estar como están y no permitir que nadie otro lo haga, pero eso lo único que genera es a la larga caos e incertidumbre, ¿no? Es decir, esa es mi opinión, porque yo tengo una opinión ya, un tema legal, yo le podría decir, oiga, es así, ya tendría que ver que un tema ya sale del campo minero, ya suena más que todo denunciar o hacer participar ya a otras entidades del Estado, ¿no? Llámese fiscalía o denuncias correspondientes, pero eso también ahí hay que ver quién es el que competente o quién es el que le corresponde hacerlo, ¿no? Por eso es un tema de análisis y determinar una solución que probablemente en la norma no esté. Así es, doctor. Creo que más que todo va enfocado a una acción civil respecto a un tema de una interdicción, un interdicto de recobrar, de retener, o en su defecto un tema penal respecto a un tema de usurpación o perturbación de la posesión, ¿no? Que como usted Claro, bien lo menciona, escapa ya al tema minero, ¿no? correcto, Entonces, sí. amigos, aquí tenemos que entender, estamos en una exposición netamente técnica. Habrá oportunidad con otros expositores de conversar también el tema político, el tema federativo, gremial, pero nosotros en este caso, bueno, los que practicamos la minería, bueno, reconocemos la gran trayectoria del doctor Oscar Echaíz, muchos años en el tema minero, entonces está diciendo de un aspecto técnico, legal, que no escapa a lo que está regulado en la ley, ¿no? Ujú. Entonces, no sé, amigos, si es que hay alguna última pregunta, sino ya para ir dándole fin a la presente conferencia, igual pedir las disculpas porque ha sido el primer evento que estamos trabajando, de igual forma invitarlos, ¿no? A la siguiente exposición que se realizará el día jueves, a la misma hora respecto al tema de historia y evolución de las plantas de beneficio y formalización minera. En este caso, el portal de la pequeña minería y el minero artesanal está programando diversos talleres, conferencias, entrevistas, conversatorios de distintos temas. En esta semana abordaremos el tema de historia y evolución de las plantas de beneficio. La próxima semana tendremos la intervención de un juez superior en actividad para que nos diga desde su punto de vista penal
qué considera el delito de minería ilegal. Así posteriormente tenemos tributación minera y inclusive van a participar congresistas y demás autoridades. Entonces esperamos que esta primera conferencia haya sido de utilidad, de agrado para todos ustedes, y este es un aporte del portal del pequeño minero y minero artesanal, ¿no? Entonces, no habiendo más preguntas, dar las gracias, doctor Óscar Echaíz, le agradezco de antemano de parte del portal y de persona misma, darse tiempo en un día tan especial como es para nosotros los abogados, ¿no? Entonces, agradecerle, doctor, y bueno, estaremos convocándolo para cuando usted disponga de tiempo, porque usted, bueno, conoce muchos temas, domina bastante el tema de la concesión de beneficio. Entonces, doctor, agradecerle a nombre del portal y en persona misma, y agradecer a todos los participantes que nos están acompañando, haciendo hasta ahorita las 10 y casi 20 de la noche. Hay un tema de interés por parte de los pequeños mineros y mineros artesanales de seguirse capacitando. Tenemos que entender que también ellos son ciudadanos, que también son peruanos, que también tienen derecho a ser parte de este tema, pero no podemos ir contra el marco normativo vigente, ¿no? Nosotros como abogados también no podemos pretender decir esta norma está mal o está bien, tendremos que utilizar los medios necesarios para modificarlo, sea a nivel del Congreso, sea a nivel reglamentario en el propio Poder Ejecutivo. Doctor, muchas gracias, no sé si tiene palabras finales para que pueda hacer su despedida y terminar con la presente taller o conferencia. Bueno, yo les agradezco muchísimo a todos, te agradezco a ti por la invitación, Lucho, y un saludo a todos los abogados, todos los colegas por este día. Sí, ha sido, después de tiempo, estoy dictando una conferencia, no la había hecho ya un tiempo atrás. Doy capacitaciones sí, a nivel de los gobiernos regionales dentro del campo del tema minero, ¿no? Pero no lo he hecho, no así como ahora. Yo te agradezco bastante por la invitación y qué bien celebrar un día como este hablando sobre estos temas, ¿no? Un tema muy importante, ¿no? Y espero que les haya servido a todos, al menos en algunos puntos, ¿no? Lo que hoy día se ha disertado. Muchas gracias, un abrazo a la distancia a todos y feliz día a los abogados. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los asistentes y hacerles recordar que quedan cordialmente invitados para el día jueves 4 de abril a las 8 de la noche para hablar respecto a la historia y evolución de las plantas de beneficio y formalización minera. Muchas gracias con todos. Este es un aporte más del portal del pequeño minero y minero artesanal. Que tengan muy buenas noches.